Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo A. Este Evangelio es tomado de Mateo, capítulo 14, de los versículos 22 al 33, donde Jesús nos dice que Él nos va a cuidar siempre, incluso cuando no lo vemos. Por eso debemos tener una gran fe en Él. El Evangelio dice así: Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino Él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y se calmó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es claro que los versículos que hemos leído, de que Jesús quiere ayudar a los discípulos que creen y que tienen fe en Él. Tener confianza en el Señor nos va a ayudar en todo momento, sobre todo en los momentos de dificultad como presenta el Evangelio de hoy día. Pero vamos a la primera parte. Dice: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. En esto nos tenemos que acordar que este evangelio viene de lo que leímos el domingo anterior, ¿sí? De el milagro de la multiplicación de los panes, o sea que los discípulos ya tenían una experiencia de que Jesús los podía ayudar, les había dado de comer, había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y entonces ahora Jesús quiere seguir probándolos en la fe, y entonces se prepara otra prueba de fe. Y entonces Jesús los despide solos, a ellos solos, ¿sí? Porque les dice: tengo que despedir a la gente. Y Jesús así lo hace, ¿no? Va, despide a la gente, ¿sí? Pero después, en vez de volver a estar con los discípulos, se va a un monte, a solas, para orar. Al atardecer estaba solo allí, estaba Jesús solo. Esto nos enseña, nos da una gran enseñanza, ¿no? La soledad es necesaria para la oración, ¿no? Jesús se va solo a orar. Ahí es donde nosotros nos encontramos con Dios, saliendo del ruido de la ciudad, saliendo del ruido de nuestros propios pensamientos, ir al desierto, ¿no? A ese lugar donde nosotros podemos encontrar a Jesús. En la soledad nos encontramos con el Señor. Entonces Jesús nos da un ejemplo primero de oración, ¿no? Primero de oración, y después preparando que
con un ojo, como decir, estaba rezando al Padre y con el otro cuidando a los discípulos, ¿no? Porque después Él va a bajar para ayudarlos. O sea, sabía que los discípulos lo necesitaban, ¿no? Pero quedémonos con esta imagen, ¿no? Tenemos que tomarnos tiempo para orar, para rezar en la soledad. Es muy importante y Jesús mismo nos da ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos ir a lo que le pasó a Elías, la experiencia en 1 Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 14, y dice así: allí se introdujo en la cueva Elías y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra de Yahvé diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dijo: ardo de celo por Yahvé, Dios Sabaoth, porque los israelitas han abandonado tu alianza, ¿no? Entonces después Dios le dice lo siguiente en el versículo 11: sal y permanece de pie en el monte, ¿no? Arriba, solo, ante Yahvé. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una experiencia, fíjense. Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Pero en el huracán no estaba Yahvé. O sea, en ese movimiento fuerte, en ese huracán, ese viento fuerte que da miedo, que turba, que no está Dios. Después del huracán vino un terremoto. No decís, Dios tiene tanta fuerza que puede estar en un terremoto porque se mueve toda la tierra. Pero en el terremoto no estaba Yahvé, dice la Sagrada Escritura. Y después en el versículo 12 dice: después del terremoto hubo fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé, no estaba en el viento fuerte que da miedo porque está encima de la montaña, no está en el terremoto. ¿Cuántas veces algunos de los que vivimos en tierras de terremoto hemos sentido ese miedo? Y tampoco estaba Yahvé, tampoco estaba en el fuego que quema, claro, y asusta también. Después del fuego, fíjense, usa esta palabra: el susurro de una brisa suave. Dice: al oírlo Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. ¿Sí? Le llegó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Era Dios. O sea, ¿cómo se hizo ver Dios? Con el susurro de una brisa suave. Entonces, cuando nosotros vamos a rezar, como hizo Jesús en la montaña, vamos al silencio, a donde hay paz, y ahí encontramos a Dios. No en el ruido de la ciudad, no en el viento que asusta, no en el fuego que quema, no en el susurro suave de una brisa. Entonces, tratemos de buscar diariamente ese momento para encontrar al Señor. Por eso muchas veces no lo sentimos, porque estamos tan turbados que no encontramos esa brisa, ese silencio, esa paz que necesitamos donde está el Señor. En el versículo 24 de lo que hemos leído hoy día dice: la barca se hallaba ya lejos de la tierra a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Sí, claro, ya habían andado bastante cuando se levantó ese viento fuerte. A los que han podido estar en el mar de Galilea, el viento es realmente fuerte, sobre la tarde, sobre la noche, como vamos a leer que pasó a los discípulos. Ya era de noche,
ya era más o menos, se calcula, entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces, muchos estadios, ¿no? Dice, incluso Marcos, estaban en el medio del mar, Marcos 6:47. Entonces ya estaban lejos de Jesús, y entonces daba miedo, era fuerte el viento. Y de madrugada vino el Señor hacia ellos caminando sobre el mar. Pero fíjense, en medio de ese miedo, lo que el Señor quiere enseñar, aparte de la fe, es el tener fortaleza, el tener que aguantar, porque cuántas veces en nuestra vida nosotros pasamos por un montón de dificultades, y el Señor quiere marcar que el hombre tiene fuerza para soportar esas dificultades, es una persona fuerte, sin duda que Él va a ayudar, pero deja que nosotros experimentemos, que nosotros perdamos ese miedo y que sepamos que somos capaces. Y fíjense que hay una prueba más. Jesús baja, pero no se hace ver como Jesús, sino que crea un miedo más, como diciendo, ustedes pueden soportar incluso más, incluso si me ven como un fantasma que viene, no solamente el viento, no solamente la fuerza, sino un fantasma que viene. Hay que agregarle a esto la fe. Hay que agregarle a esto la fe. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y da miedo. Y de miedo se pusieron a gritar. Eso mostraba primero la falta de fe, que después Jesús se lo va a reclamar. Pero ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza primero de fe, y después de saber que el hombre, como decíamos, tiene fuerza. Entonces Jesús sigue probando la fe. Esperen un poquito. Ya era las 6 de la mañana, más o menos, podemos calcular, ¿sí? Y Jesús recién ahí se dirige a ayudarlos. Nos pide que demos todo ante la adversidad primero, que demos todo ante la adversidad. Es la fuerza del cristiano que viene con el don de Dios de la gracia. Entonces, nos pide que sigamos creyendo dentro de la tentación, que eso es lo que le faltó a los discípulos y que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? En medio de toda la dificultad, cuando dijimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde te has ido? Dios está, pero nos está pidiendo que pongamos fuerza, que tengamos fuerza, que Él ya va a venir. Y a la vez prueba de que las fuerzas del hombre son muy grandes. Entonces, no perdamos, primero, la compostura, no perdamos esa confianza en nuestras fuerzas, y después no perdamos principalmente nuestra fe en que Dios nos va a ayudar. Y luego se muestra que Dios estaba para ayudarnos, y entonces nos calma y dice, pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo. Sientan por favor esas palabras de Jesús dentro de sus almas. Vayan al desierto de su alma, vayan al silencio, vayan al lugar de paz y sientan las palabras de Jesús. Ánimo, soy yo. Esas palabras son muy importantes porque son las mismas que usó Yahvé cuando se presentó delante de Moisés en la zarza ardiente. Soy yo, Yahvé, soy Dios. Por eso no teman, no teman. Otra vez, 365 veces en la Sagrada Escritura Dios nos dice no teman. Y ahora le agrega el tetragrama sagrado, o sea, soy yo, soy el que soy.
soy el Todopoderoso, soy el que te creó, estoy al lado tuyo. Nos da paz primero y nos quita el miedo. ¿Vieron que vino para sanar? ¿Vieron que vino para acompañarnos? Incluso cuando se fue a la montaña a rezar y nos miraba con otro ojo, sabiendo que nosotros necesitamos. Él está ahí. Él está ahí. Tenemos dos fuerzas, una la personal y otra que es mucho más grande, la del yo soy. En el versículo 28 dice: Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua. ¿Por qué hago énfasis? Mándame ir hacia ti, no mándame a caminar sobre las aguas, sino mándame ir hacia ti. Señor, nosotros le podemos decir: Señor, quiero estar contigo. Otro modo de decirlo. Pase lo que pase en el medio, ¿no? Quiero estar contigo. El ímpetu de la fuerza de Pedro, ese amor que tenía por Jesús, no lo lleva a decir: quiero estar ahí, por más que tenga que caminar por las aguas. Pero Jesús le va a mostrar que nosotros tenemos un límite. Sí, somos fuertes y somos muy fuertes, pero en algún momento necesitamos de Dios, y ahí es donde se fortalece la fe, y es ahí donde entra el Señor para ayudarnos. Jesús le sigue la corriente a Pedro y le dice: ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo otra vez la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. O sea, en el momento en que nosotros sabemos que ya hemos dado todo, porque Pedro lo hizo, cuando hemos dado todo, hemos creído en el Señor, no queramos hacer más de lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas. Dejemos que el Señor nos guíe, que es lo que Jesús va a hacer con Pedro. Jesús lo deja, porque Él no se va a ir, Él va a estar al lado de Pedro. Pero no hagas nada por encima de tus fuerzas. Después de que Jesús te guíe y esté contigo, arrójate en las manos de Él. Tengamos fe, como dice Juan, el Evangelio de Juan en capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Todo el que crea en Él, que tenga fe en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque si confiesas con tu boca, dice San Pablo, que Jesús es el Señor, en Romanos 10, versículo 9, y crees que en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Qué hermosas palabras. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Sintamos que Jesús está al lado mío y dice: al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de que yo no te iba a ayudar? Entonces, otra experiencia más, que en ese silencio que ustedes han creado dentro de ustedes para hablar con el Señor, sientan que le toca la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mujer de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí? Experimentemos la mano del Señor que salva. Tengamos fe. Fíjense que todo lo que Jesús ha hecho en esta experiencia siempre ha pedido una experiencia de fe primero. Siempre que Jesús hace un milagro o siempre que Jesús nos ayuda, nos pide un acto de fe.
para ir terminando, dice, tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por ustedes, ¿no? Hermanos, como es justo, porque su fe está progresando mucho, le dice San Pablo a los tesalonicenses, ¿no? La fe es una garantía de lo que se espera. ¿Qué se espera? La salvación. Entonces creamos para obtener esa salvación. Y es la prueba de lo que no se ve. O sea, no lo vemos por ahí a Dios, pero está. Y lo creemos. Así lo hizo, tuvo la experiencia Abraham, ¿no? Cuando tuvo que llevar a sacrificar a su hijo. Y al final Dios se aparece. Grande es tu fe, decía Kierkegaard, un gran filósofo. Dice, no he encontrado en mi vida entera un hombre con la fe que tenía nuestro padre Abraham. Jesús calma la tempestad. Jesús calma todas nuestras epidemias, nuestros problemas, nuestras dificultades en nuestra vida. Tengamos fe. Subieron a la barca y se calmó el viento. Sintamos que se calma todo el viento de nuestros problemas, de nuestras enfermedades y eso, porque está el Señor tomándome de la mano. Y los que estaban en la barca se postraron ante Él diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yahvé es Dios, el Hijo de Dios, Jesús. Si estamos en tiempos de tempestades, sepamos que Jesús nos está mirando y rezando al Padre, y que pronto va a venir a rescatarnos tomándonos de la mano y diciendo, no tengas miedo, que estoy siempre contigo aunque no me veas. Que Dios los bendiga y los saludo hasta el próximo comentario bíblico. Chao, chao.